No se cumplió el vaticinio de Donald Trump de que sería detenido el martes por un proceso que enfrenta en la Fiscalía del Distrito de Manhattan en Nueva York. Pero su andanada de mensajes en redes sociales llevó a que líderes republicanos en la Cámara citaran a testificar al fiscal Alvin Bragg, quien rechazó lo que calificó de injerencia por razones políticas de los legisladores en un tema que no les compete. Trump sufrió otro revés jurídico cuando su abogado fue obligado a testificar en otro proceso, luego de que una jueza determinara que el Departamento de Justicia podría demostrar que Trump utilizó a ese abogado para cometer un delito. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos a una semana de altibajos para el expresidente Donald Trump, luego de que un juez ordenara el viernes que sus asesores tienen que testificar. Dicen que no lo cobija el privilegio ejecutivo al ser expresidente. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados para esta próxima hora. En nuestros estudios en Washington se encuentra Rocío Vélez, es estratega republicana y abogada. También nos acompaña Art Estopiñán, estratega y analista conservador. Yohani Adames es la directora de comunicaciones de Latino Victory Project. Y desde Nueva York, Robert Valencia es analista político. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Y voy a comenzar con Rocío. Veíamos antes el resumen de la semana. Trump había anunciado que lo iban a detener, llamó a sus seguidores a estar listos a tomarse de nuevo Estados Unidos si era detenido. Eso no ocurrió, todavía no se sabe cuándo ocurrirá, pero no solo enfrenta el proceso en la Fiscalía del Distrito de Manhattan en Nueva York, sino el proceso por llevarse documentos y por la insurrección del 6 de enero a nivel federal. ¿Cómo defines esta semana para Trump y su situación legal? Mira, al principio de la semana me preocupaba porque pensaba que Alvin Bragg iba a salir con por lo menos con un gran jurado y que iba a poder encontrar causa quizás para martes o miércoles. Luego ya, al final de la semana, vemos que se iba desinflando y pienso que no necesariamente va a desistir Bragg en poder por lo menos tratar de ver si pueden poner un indictment sobre el expresidente. Pero es preocupante ver que no estaban ni todos los méritos del caso y saber que el testigo, ¿verdad?, estrella con el que iban a contar, que era Michael Cohen, fue acusado de perjurio. O sea, que todo este tipo de cosas, a mí, te digo personalmente, me hubiese gustado que quizás hasta por lo de la sobrevaluación de las propiedades, en un momento dado, el año pasado tuvieron la oportunidad de ir contra el expresidente si hubiesen querido en ese momento. Pero este caso en particular está un poco más débil desde el punto de vista legal y pienso que eso le dio a Trump y a sus seguidores un poco de auge que no necesariamente lo necesitaba y se vio luego, no sé si te fijaste hasta un poco en las encuestas de DeSantis contra Trump, porque ha subido otra vez la figura hasta casi como por 20 puntos porcentuales un Donald Trump. O sea que este tipo de cosas hay que ser muy cautelosos ahora versus lo que es el probe de enero 6 y cómo se puede proyectar el que todas esas personas puedan ir a testificar, ¿verdad? Personas que trabajaron bajo él, no pudiendo reclamar el privilegio ejecutivo. Un poco preocupante, pero no creo que vaya a pasar mucho más de eso. Así que, no sé, para aquellas personas que de verdad están locas por arrestar al expresidente, no creo que lució bien esta pasada semana. Yohani, vamos a poner esto en contexto. El proceso en Nueva York es por el pago de $130,000 a Stephanie Clifford, Stormy Daniels, una empresaria de la industria para adultos, para ponerlo de alguna manera. $130,000 en una maniobra en donde hubo bastante, una escena típica de una película de mafiosos o de espías o de ese tipo. Trump negó la relación, pero luego aceptó haber hecho el pago, su abogado pagó de su dinero personal, luego le pagaron fingiendo que era por servicios prestados. Michael Cohen fue a la cárcel y aceptó estos delitos. No está claro si Trump será acusado o no, pero él desató un fervor pidiéndole a la gente que estuviera lista para protestar, como ocurrió el 6 de enero. Eso no se ha dado, y mencionaba Rocío el caso de sobrevalorar las propiedades para los préstamos. Eso va a juicio, eso no ha terminado. Trump enfrenta muchos procesos, pero esta semana ¿es diferente o es más de Trump nuevamente recobrando el oxígeno político?
Yo creo que es más Trump recobrando el oxígeno político, pero al mismo tiempo de la misma manera que siempre lo ha hecho, que es con casos legales tras casos legales. Como dices, es un caso del estado de Nueva York. Yo creo que por la parte demócrata estamos siendo medidos, estamos viendo qué va a suceder, estamos esperando que la justicia haga lo que tiene que hacer. El Departamento de Justicia ya decidió que deben ser testigos exmiembros de su gabinete, exmiembros del personal de la Casa Blanca. Entonces vamos a ver qué sucede desde la ala demócrata. Simplemente Trump está haciendo lo que siempre ha dicho, delinquir. Lo ha hecho durante toda su historia, lo ha hecho durante todo su récord, lo ha dicho. Y creo que esto ahora simplemente está en el auge público y la gente lo está viendo porque es un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces yo desde mi punto de vista, yo quiero ver qué va a suceder legalmente antes de poder opinar y poder decir si realmente esto lo debilita o da ese apogeo, como dice Rocío, de esos 20 puntos en la última encuesta en contra de DeSantis. Lo que también vemos es que DeSantis está teniendo problemas en el estado de la Florida. Estamos viendo que DeSantis su popularidad está disminuyendo debido a las políticas extremistas que está pasando en el estado. Estamos viendo que es un gobernador que habla muchísimo de lo que sucede en Latinoamérica y simplemente una copia barata de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal y creo que los votantes se están dando cuenta de que lo que está proponiendo el gobernador de la Florida es algo muy similar a lo que hemos visto en nuestros países en Latinoamérica, y yo creo que eso también ha influido en la disminución de su popularidad. Y ese es un tema, Art, DeSantis, Trump, y Trump, como mencionaba Rocío, repuntan las encuestas y DeSantis cae. Pero la semana para Trump, con este tema de la Fiscalía de Nueva York, con lo que ocurrió en Washington, donde su abogado tuvo que testificar ante un jurado investigador, aunque no lo quería hacer, y una jueza considera que el Departamento de Justicia puede demostrar que Trump utilizó a ese abogado para cometer un delito. ¿Cómo es la semana de Trump? Bueno, yo creo que para él ha sido un éxito rotundo, un oxígeno político. No se hablaba mucho de Trump, se hablaba mucho de DeSantis, el futuro del Partido Republicano, como candidato presidencial para el Partido Republicano. Yo creo que él es un maestro, como muchos los llaman, Trump, el expresidente Trump, en relaciones públicas, y ha podido utilizar este proceso, que no hay evidencia en nada ilícito, y ha podido avanzar en las encuestas, como mis colegas han destacado. Pienso que el gobernador DeSantis todavía tiene mucho por abarcar. Ha estado promoviendo el libro de él en todas las ciudades principales que son dirigidas por demócratas, en donde tenemos el crimen alto, en donde vemos el descontento del pueblo americano, y el gobernador DeSantis está dando una alternativa a la administración del presidente Biden y al liderazgo fracasado de los demócratas. Que todavía no es candidato, es gobernador, y cuando uno mira las cifras de criminalidad, en realidad las ciudades grandes administradas por demócratas son más seguras que las ciudades administradas por republicanos. Las cifras están. Robert, estás en Nueva York. ¿Cómo se vive allá este proceso? Por ejemplo, Indianápolis es mucho más peligrosa que Nueva York y las cifras están. Pero en la televisión, en CNN, vemos siempre los criminales como matan con sus armas. En Filadelfia, tengo que ir con, Chicago, no, Austin. Tengo que ir con Robert porque podemos repasar las cifras y verás que una cosa es la narrativa, otra es la realidad. Robert, ¿cómo se ve desde Nueva York el manejo del fiscal Bragg, quien rechazó la injerencia de líderes republicanos diciéndoles no tienen competencia, no tienen por qué meterse en un área que no es de su incumbencia? Bueno, hay que poner la conversación en contexto de todo lo que se ha hablado. Nosotros estamos hablando desde el plano político. Hablar desde el plano legal me parece a mí que es un exabrupto, porque aquí nadie sabe cómo se está llevando a cabo ese proceso legal, porque toda la información se mantiene hermética. Estos casos se manejan con mucho recelo y no salen, digamos, a la luz en el momento en que ocurren. Todavía no sabemos, por ejemplo, por qué aquí en Manhattan no salió la decisión que estaban esperando muchos, o que el mismo Trump estaba, diciendo que lo iban a arrestar. Pues no pasó, porque algo puede pasar en el proceso. Probablemente llamen nuevamente a Michael Cohen, o el mismo jurado está pidiendo pruebas adicionales antes de emitir algún tipo de orden de captura o algo parecido. Entonces, cualquier cosa que se discuta aquí es desde el plano político, y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Se está politizando no solamente lo que está sucediendo aquí en Manhattan, que evidentemente un comité, que lideran los republicanos ahora en la Cámara Baja, no puede tener injerencia en un proceso judicial en Manhattan. En este caso, por ejemplo, yo creo que eso es parte de la politización que se está realizando. Vemos, por ejemplo, lo que dijo Rand Paul
mediante Twitter, que ya estaba ordenando el arresto de Alvin Bragg, por ejemplo. Eso es una manera de politizar y de cerrar filas en torno a Donald Trump para detrimento de los republicanos o no. Es evidente que todos quieren al unísono decir que lo que está ocurriendo es una cacería de brujas, precisamente por el hermetismo que se genera en los distintos casos que está enfrentando Donald Trump. Porque aparte de todos los que ya se mencionaron, no olvidemos que también está pendiente la investigación sobre los documentos en Mar-a-Lago y la injerencia en las votaciones en Georgia. O sea que está enfrentando, si no son 3, son aproximadamente 4. Y en esas 4 hay un referente y es un jurado analizando estos 4 casos, estos 3 casos, que probablemente lleguen a un estrado más alto en donde se determinará la culpabilidad de Trump y no. Roberto, pero entonces yo tengo que comentar algo y es que la politización entonces empieza desde todas esas fiscalías generales, porque, Exacto. o sea, si tú me vas a decir a mí que un fiscal general que fue elegido, porque obviamente Bragg se conoce cuál es su bagaje y es demócrata, pues entonces si tú tenías un caso que era tan sólido, ¿cómo es que no lo has demostrado? Yo estoy esperando que de verdad lo lancen la semana próxima. El de Georgia tenía un poco más, quizás hasta injerencia entre todo esto, pero llevamos cuántas politizaciones y cuántas investigaciones contra el presidente Donald Trump. Y tú sabes que, para nada más estar un poquito de acuerdo con todos ustedes en otras cosas, la forma en que se combatió y se derrotó a Donald Trump fue como se hace normalmente, que es en las votaciones, en una elección, no necesariamente utilizando, ¿verdad?, la forma legal, que no han podido todavía. No sé Rocío, cuántas ya pero llevamos. tengo que ir a la pausa, pero ahí habría que aceptar el argumento de que no hay ninguna validez en las investigaciones, sino que son políticas. Y tú no sabes lo que sabe ese jurado investigador, ni en ninguno de esos casos, y es decir que el proceso legal en Estados Unidos es simplemente un arma política, que la justicia no existe. Y eso está Llevamos 6 lejos de un años Estado y obviamente de lo que da derecho. en el óptica es que es politizado. no hay evidencia, no hay evidencia. Eso no lo sabemos porque no estamos Eso no allá. se Vamos sabe a la porque- pausa. Que enfrenta a Donald Trump, decía 3 o 4, no, son más de 10. Pero las más destacadas, diría son como 14 o 15, las más destacadas, voy a empezar con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien ya esta semana recibió un fallo favorable de un juez que determinó que el juicio en contra de Trump y algunos de sus hijos comienza en octubre sí o sí. Esto es por inflar el valor de las propiedades para obtener préstamos y reducirles el precio para pagar menos impuestos. Habrá un juicio conjunto en el caso de E. Jean Carroll, una periodista quien denuncia que Trump la agredió sexualmente hace más de 3 décadas. Él lo negó, dijo que ella no era su tipo y entonces ella lo demandó por difamación y ahora bajo una ley de Nueva York que no tiene vencimiento de términos. Habrá 2 juicios en uno, eso también está definido. Lo demandan agentes de la Policía del Capitolio. También el Departamento de Justicia designó un fiscal investigador que tiene 2 procesos. Uno por el manejo de documentos clasificados que Trump se llevó después de salir de la presidencia y por la insurrección del 6 de enero. El fiscal de distrito de Manhattan, hemos hablado de este caso, es sobre cómo hizo para pagar para que Stormy Daniels, una actriz pornográfica, no revelara una presunta relación íntima que Trump ha negado. Además de eso, los detalles de las investigaciones del Departamento de Justicia y terminamos con la fiscal del distrito del condado Fulton en Georgia, en donde hay no solo una, sino 2 grabaciones de Trump. En una, pidiéndole al secretario de Estado de Georgia, encargado de las elecciones, que le consiguiera los votos que le faltaban para ganar la elección que perdió. Y otra grabación que ya se sabe, escuchó el jurado investigador, de Trump tratando de convencer al entonces presidente de la Cámara, quien ya falleció, de que citara una sesión de la Asamblea Legislativa para revertir los resultados de la elección que ya perdió. Ahora, ¿qué hizo Trump esta semana? Con un mensaje en su red social, desató una polémica pidiéndole a sus seguidores que se movilizaran si llegaba a ser detenido. Pero también terminó la semana insultando a los fiscales que lo investigan. ¿Qué tipo de persona puede acusar a otra persona de un delito? En este caso, un expresidente de Estados Unidos, que obtuvo más votos que cualquier presidente en ejercicio en la historia y es candidato principal, de lejos, a la nominación del Partido Republicano, cuando todos saben que no se ha cometido ningún delito. Y también se sabe que el potencial de muerte y destrucción en un cargo tan falso podrían ser catastróficas para nuestro país. ¿Por qué y quién haría tal cosa? Solo un psicópata degenerado que realmente odia a Estados Unidos. Llamó al fiscal Bragg, lo calificó de animal, dijo que trabaja para George Soros y voy a hacer esa referencia. George Soros es un multimillonario de origen húngaro, ciudadano estadounidense,
que invierte su dinero, como cualquier persona, en lo que a él le parece. Y ahora todo se vincula con Soros. Lo que se ha denunciado sobre estos ataques a Soros es que tienen que ver con su origen judío. Y ahora resulta que Soros financia todo. Parece que Soros controla el mundo de acuerdo con la narrativa republicana, cuando en este proceso Alvin Bragg es un fiscal de distrito que está haciendo su trabajo. ¿Por qué empezamos de una vez asumiendo que Alvin Bragg lo está haciendo por razones políticas y no se le da el beneficio de la duda de que lo está haciendo porque está ejerciendo su labor como fiscal? Porque desafortunadamente, Juan Carlos, la realidad es que el señor Soros ha estado apoyando con su apoyo financiero a fiscales a través de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Baltimore, en New York con el señor. Pero es un delito apoyar financieramente a causa pero una agenda izquierdista. Pero es de la misma manera que los Koch aprueban a candidatos republicanos. Pero Art, es un delito que Soros apoye las causas si son de izquierda y no que lo hagan los hermanos Koch que son de derecha. Quiere que ellos encaucen a los criminales. De la misma manera que queremos que los republicanos. Pero no me respondiste a la pregunta. No me respondiste a la pregunta. La pregunta es, ¿es un delito que George Soros use su dinero en lo que le parezca con causas de izquierda? Porque los hermanos Koch, que son multimillonarios, apoyan causas de derecha. No es un delito, pero tenemos que declararlo abiertamente de que él tiene una agenda para apoyar fiscales que no quieren encauzar a los criminales. ¿Tú tienes evidencia de que George Soros le dio plata a Alvin Bragg? Bueno, se ha sido público que le dio $1 millón para apoyar en la campaña. ¿A Alvin Bragg? Eso no ocurrió. A un comité político. De la misma manera que le dio $1 millón a una político. organización comunitaria. Espera, para el contexto. Las fundaciones de George Soros le dieron $1 millón a una entidad en Nueva York de trabajo comunitario. Esa entidad apoyó la candidatura de Alvin Bragg. Ahora, tendríamos que tener los documentos para decir que es que Soros trianguló, no sabemos. Pero no hubo apoyo directo de Soros, entonces no se puede afirmar lo que no se tiene pruebas. Ese $1 millón del señor Soros no es gratis, Juan Carlos. Eso hay una agenda. Pero tú tienes pruebas de que ese millón fue de Soros para Bragg. Pero, ¿lo tienes? Si no lo tienes, no lo puedes afirmar. Pero que no se puede decir. Pero eso no lo puedes afirmar en televisión. Vuelvo y repito, si vamos a hablar, si este es el mismo estándar. Ahora, te voy a decir lo que podría ser un problema. Vamos a hablar legalmente hablando. Si se utilizaron fondos federales de este distrito, ¿verdad?, de Nueva York, y la Comisión Estatal de Elecciones Federal, ¿verdad?, el FEC, no en algún momento, que fue el año pasado, determinó que no había causa suficiente en aquel momento, ¿verdad? Eso sí que es más importante que atar a Soros o no atar el dinero. A mí me gustaría saber si se abre del Departamento de Justicia y el FEC, si hay pruebas suficientes como para poder volver a reabrir de los $130,000 fueron a través, si fue Michael Cohen, fue un in-kind donation y que Donald Trump le hizo el cheque. Si el FEC quiere volver a abrir ese caso, pues entonces tenemos que determinarlo, porque de lo contrario pueden otros abogados también abrir. Pero ellos lo cerraron. Ellos dijeron que no había suficiente Entiendo, evidencia. pero por eso es que yo creo que el mismo fiscal le está dando mucho trabajo poder entrar al gran jurado y decir, mira, ustedes tienen suficiente causa para poder reabrir este caso, porque el FEC no lo pudo determinar en ese momento. No sé si recuerdas que la misma Hillary Clinton tuvo que pagar una multa de $8,000, que no es mucho, que eso es exactamente lo que yo hubiese recomendado para este caso similar. Obviamente estamos hablando que en otros casos, estamos hablando, yo creo que más allá de eso hay que verlo desde un panorama Vamos en a general. opinar de Nueva York. Vamos a opinar de Nueva York, pero hay que hablar realmente de lo que está sucediendo. Estamos hablando que es el candidato principal del Partido Republicano, que tiene 8, 10 casos abiertos por diferentes razones, incluyendo la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. Por razones políticas. Y nosotros, no razones políticas, el presidente de los Estados Unidos incitó la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. Eso está claro, fue público y todo el mundo lo vimos todavía no lo en la televisión. Pero pueden abrir el debate porque yo creo que fue público, el público, la audiencia, el pueblo estadounidense lo vio y lo vivió. Entonces no podemos decir que no fue realidad. El presidente le dijo a las personas que marcharan al Capitolio. Pero esto es lo que queremos nuevamente. Ha sido acusado todavía a de eso. protestar todavía legalmente en tu punto de Exacto. vista. Yo sí puedo admitir que es legal y no es legal. Legalmente no se ha comprobado, pero sí lo vimos en público, en vivo, en televisión. Lo que yo pienso es, este es el partido republicano que los republicanos quieren de regreso. Este caos. Un presidente que cuando yo no quiero esto. Yo quisiera que Donald Trump se fuera para su casa, pero de vejez ya para afuera. O sea, Robert, esto tomó fuerza porque Trump sacó un tuit diciendo que lo iban a detener.
Y ahí se involucraron presidentes de comisiones legislativas de ahora la Cámara bajo control republicano, iniciando una serie de comparecencias que ya Alvin Bragg rechazó. Aquí nadie le está dando la oportunidad a este jurado investigador. Yo, por ejemplo, he sido jurado y sé cómo funcionan. Nadie le está dando la oportunidad a estas personas de decidir si la evidencia que les presentan es o no, porque ya se asume que esto está definido y que es algo político y que Bragg lo hace simplemente porque está en contra de Trump. La pregunta es, ¿no tiene Trump un historial suficiente para uno pensar que podría haber cometido estos actos cuando hay pruebas de cheques que él firmó en la Casa Blanca de su cuenta, de sus empresas, para devolverle a Michael Cohen y que le dijo a Michael Cohen, está demostrado que no se preocupara que le iba a pagar todo? Bueno, ¿ya puedo hablar o van a hablar de Soros y del Foro de Sao Paulo? Te estoy dando la palabra. Y de Benghazi y no sé qué más. Bien, vuelvo y menciono, yo creo que lo que estamos aquí estamos simplemente basándonos en lo que sabemos, pero estamos aquí argumentando algo de cosas que no sabemos lo que está sucediendo puerta adentro de las Cortes. Precisamente hablo de ese hermetismo que se genera en torno a esto. Y sí, totalmente de acuerdo. Las investigaciones han llevado mucho tiempo. Se ha dilatado estas investigaciones. Estamos hablando de lo de Stormy Daniels. Esto es una cosa que lleva hace más de 6 años. Están las investigaciones de Mar-a-Lago que vamos para 2 años. Están las investigaciones del 6 de enero que también va para 2 años. Pueden ocurrir muchas trabas burocráticas, obviamente. Es esto lo que ha dilatado el proceso, lo que también ha llevado precisamente a esa especulación de que hay una politización. Lo que se está tratando de hacer aquí, por lo menos, en lo que sabemos, es si ese dinero que pagó por el silencio de Stormy Daniels pudo haber influido en las decisiones de los estadounidenses a la hora de votar, porque esos cheques sucedieron en el 2016, en el momento en que se estaba haciendo la campaña. Entonces, lo que sabemos es que lo que se está adelantando aquí es saber si hubo una infracción en usar dineros de campaña precisamente con ese fin. Eso es lo que se está investigando, pero tenemos que esperar a ver qué es lo que determinan esas investigaciones. Eso es lo que sabemos hasta el momento y vamos a ver cómo se desarrolla. Sí es cierto que esto ha tomado mucho tiempo y que nos estamos acercando a un momento electoral y obviamente pues todo esto es un conjuro de politización, de cacería de brujas, etcétera, etcétera, porque nos estamos acercando a las elecciones. Esa es la realidad. Estoy en parte de acuerdo con lo que dice la invitada republicana, pero también yo creo que es darnos un tiro en el pie en poner en entredicho la separación de poderes. No politicemos las cosas, que cada uno haga su trabajo, tanto la parte legislativa como la parte ejecutiva como la parte judicial. Es por eso también que en parte Merrick Garland también ha tratado de guardarse de los medios de comunicación y hacer su trabajo. Pero como estamos en el frenesí de las noticias, como estamos en el frenesí de Twitter, en donde los senadores, en donde los expertos en los medios de comunicación lanzan sus comentarios como declaraciones oficiales, entonces no le queda más remedio a estas personas que están haciendo su trabajo en dar la cara a los medios de comunicación y se genera todas estas especulaciones a las cuales yo me refiero. Bueno, tengo que ir a la pausa, vamos a seguir la conversación porque es que no es solo el proceso de Nueva York, está el proceso que ocurre en Washington y lo que determinó una jueza federal que llevó a que un abogado, y tú lo sabes, Rocío, la relación abogado-cliente es sagrada, pero a que un abogado tuviera que testificar en un caso por sus conversaciones con su cliente. Estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesto amorío. Yo no puedo hablar de eso. De lo que sí puedo hablar es que, si un fiscal ignora los crímenes que ocurren todos los días en su jurisdicción y elige retroceder muchos años atrás para tratar de usar los pagos de dinero a una estrella porno para comprar su silencio, ya sabe, ese es un ejemplo de perseguir una agenda política y politizar su puesto. Esa declaración de Ron DeSantis no cayó muy bien en círculos conservadores entre seguidores del presidente Trump porque decían qué necesidad tenía de mencionar el tema de Stormy Daniels para rechazar lo que hace o no hace un fiscal de distrito. Voy a volver a Nueva York con Robert. Robert, estamos hablando del caso de Nueva York, pero aquí en Washington el viernes tuvo que testificar Evan Corcoran, abogado del expresidente Trump, y fue por orden de una jueza quien determinó que el Departamento de Justicia podría demostrar que Trump utilizó a Corcoran para cometer un delito. Entonces tendríamos que asumir que la jueza Beryl Howell está politizada y que esto es simplemente un ataque político contra Trump. Evidentemente, todo esto está conectado, todas estas investigaciones están conectadas
en asumir que Donald Trump es el mártir, ¿no? El paladín del Partido Republicano. Y obviamente es como, incluso no pensé jamás decir esto, pero por primera vez estoy de acuerdo con el señor Estupiñán en algo. Y es que Donald Trump es un maestro del showman. Él es un showman. A Donald Trump no se le puede tratar como si fuera una figura política porque él no es una persona formada en política. Él es un entertainer, él es un entretenedor, es una persona que sabe manejar los medios de comunicación. Y lo digo por lo siguiente, cuando él dice que lo van a arrestar, obviamente, y como ustedes se dieron cuenta, salieron esas imágenes de inteligencia artificial en donde salía él arrestado, obviamente todo esto, esas imágenes generadas, es porque crea un imaginario en las personas, en donde dice, uy, lo están arrestando, primera vez que va a ocurrir en Estados Unidos, pero no, aquí existe, y aunque no nos guste aquí cómo se haga el trabajo judicial, aquí existe un debido proceso, que es lo que se está tratando de llevar. Porque una cosa es que se llame a que se le arreste y que él se entregue formalmente, como él estaba diciendo que se iba a hacer, pero obviamente tenemos que esperar a que haya una segunda instancia donde hayan jueces en donde unánimemente decidan si él es culpable o no. Pero todavía no hemos llegado ni siquiera a ese proceso. Pero cuando él habla de la palabra arresto y lo menciona en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues obviamente todo el mundo imagina que va a estar preso, encadenado y que va a durar años y años en la cárcel. Y ese no es el caso. Entonces yo creo que precisamente él hace uso de este tipo digamos, de artimañas precisamente para fomentar el desbarajuste, como se dice, fomentar la discordia y la confusión de lo que nosotros vemos como los procesos judiciales. De hecho, creo que esa ha sido la discusión, porque simplemente, pues, no sé si somos abogados, penalistas o constitucionalistas. Rocío sí es abogada y a ella, esa es la pregunta. La relación cliente-abogado es sagrada, pero en este caso una jueza federal determinó que aquí puede haber algo, y es parte de un proceso. Corcoran tuvo que testificar, decidieron no apelar a la Corte Suprema. Esto como abogada, no hablemos del proceso de Nueva York porque ese ya lo has descartado, pero en este caso, ¿ves politización en este proceso federal? En ese en particular no, y la realidad es que el proceso abogado-cliente, el mismo que a veces tienen hasta una psicóloga, un psiquiatra contra un... Tú puedes, hay 3 o 4 formas en las que tú puedes decir, esto no aplica. Inclusive la que estábamos hablando ahorita del privilegio ejecutivo, que las que quieren Mark Meadows y toda la gente... No lo puedes reclamar porque no es transferible. Y en este caso, yo creo que también la jueza muy bien, o sea, tú te dejas llevar solamente por una síntesis de jurisprudencia y a la misma vez vas y dices, no, aquí no hay una tal protección. Y el velo que te adornaba, yo lo puedo bajar. En ese caso, sí, debido a proceso de ley, hay cosas en las cuales tú puedes decir, voy a llegar para que entonces el mismo expresidente pueda venir a testificar. Esa es una mejor forma de hacer las cosas. Ahora, te quería decir algo. En todo esto que hemos hablado de Donald Trump, el magician, porque de verdad que es un mago de las comunicaciones, puede hacer hasta una tarjetita de NFT ahora, si le da la gana, porque él lo único que está haciendo es jugando con todos nosotros también, porque entonces la prensa y promueve el que él diga, hoy me voy a lanzar, que me van a arrestar, voy a ser un mártir de mi persona. Es más, si mañana tiene que ir a decir que Melania está por dejarlo inmediatamente, lo utiliza, aunque él nunca le gusta, como narcisista al fin, nunca va a utilizar la persona menor, porque esa es la realidad. Esto es un narcisista que a mí me gustaría, yo lo he dicho en varios programas, por favor, no tener que hablar más de él, de diferentes personajes, pero como tenemos que obviamente alabarlo por todo. Pero eso es culpa de usted. Pero en este momento, debido a la escasez de líderes que tiene el Partido Republicano. Dime cómo una persona que tiene 14 casos abiertos casi mente, una persona que tuvo juicio político 2 veces siendo presidente, es la figura principal de un partido. Un hombre que perdió contra es un ancla, por 80 es un millones ancla de para votos. los republicanos, Sí, total. sí, de verdad, ustedes lo derrotaron, los demócratas. Pero no fue supuestamente, fueron 81 millones contra 70. Joe Biden es el presidente de quien nunca hablamos. Claro que sí, porque Joe Biden medios, está liderazgo a este país. Joe Biden está trabajando para sacar a este país de las crisis que Donald Trump. Esta semana porque salieron los casos de Trump. Escuchemos a Art. Sí, un comentario, porque hemos visto todas estas cacerías de brujas, como mi colega no mencionó son cacerías de brujas, durante son su casos presidencia.
y no había ningún tipo de evidencia para poder avanzar No hubo un legalmente. partido republicano Ahora, con la- lo que con- sí con no el- hemos con la hablado, Juan espalda Carlos, fuerte para permiso un decir y minutico. jugar al Lo que no presidente. hemos hablado es del presidente Biden. Esta semana todo el mundo fue noticia de que la familia Biden ha recibido más de $1 millón por la compañía de energía china, el hijo Hunter Biden. Que no es funcionario. La hija, Hailey y el hermano. Ninguno La son familia Biden funcionarios. tienen alegaciones Ninguno de son corrupción. funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y no hay ¿verdad? ningún Pero son problema. funcionarios de los Estados Unidos. Exacto. La diferencia con los Entonces, que sí trabajaban en la Casa Blanca. ¿dónde está la No podemos justicia desviar. para No podemos el acto desviar. criminal No de la porque familia pero Biden? es muy Ustedes fácil. como No los demócratas son se ponen. funcionarios Vuelvo a del la gobierno misma de los pregunta, Estados Unidos. Art, la misma pregunta. ¿Tienes evidencia de que la familia Biden cometió algún Bueno, ¿Tienes la evidencia? El FBI, No. el ¿Tienes la FBI evidencia? dice que están Ay, investigando Es a al Hunter hijo- Biden. al hijo Lo están del investigando. presidente El Biden. proceso se demora. Lo investigaron están durante el gobierno de investigando Trump desde y el gobierno de Biden. Sí, Sí, lo sabemos están que lo están investigando, investigando. toda la Pero evidencia desde ha sido 2019 hay pruebas. y no han hay causado. pruebas. Si hay pruebas, ¿por qué no están acusados? Exacto, eso es lo que los ¿Y por qué no los republicanos acusaron quieren durante el saber. gobierno de Trump? Eso, porque hay, Cuando porque tenían hay el una- Departamento de porque hay Justicia. una diferencia ¿Cuál? entre los republicanos y los ¿Cuál? demócratas. Y los demócratas Porque pueden los hacer todo republicanos ¿Pero legal. cuál? contratan a su familia ¿Pero para cuál es la trabajar en su diferencia? gobierno. ¿Quién era el Millones de demócratas no. dólares. ¿De quién? millones de dólares ¿Quién que era? están recibiendo. Art, ¿quién era el Se presidente? desvió el tema. No Se lo desvió el son. tema. Los hijos de Directamente. Biden no son funcionarios de Estados Unidos y el gobierno ya está investigando el FBI como dice, y hay que esperar que A termine Hunter su Biden lo proceso. investigan desde el gobierno de Donald Trump. Desde el Y desde el Por gobierno la de razón Donald que Trump. Trump fue- Con secretario de Justicia republicano y no lo todos acusaron. todos los expresidentes Por lo han eso. investigado. Por no eso. me preocupa a mí para nada. Bueno, Desde vamos a la aquel pausa. compañero. Vamos a la pausa. Eso no me No, preocupa. Create social media. Todo eso es hipotético. Si Donald Trump es acusado por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, puede que no, tendría que presentarse para ser procesado. Entonces habrá la famosa foto. Eso probablemente sería un momento muy significativo, tener a un expresidente registrado como alguien que está acusado de cometer un delito. Primero tendrían que, vamos a decir que lo arrestan el lunes o el martes, tendría que ir con el servicio secreto, porque es un expresidente, de todas maneras, así que no es un típico mugshot que No, van a eso está entrar. coordinado ya. Sí, por eso. Y entonces sí vas a poder tener la foto, pero no Con el necesariamente numerito. él va a No. entrar arrestado, ni esposado, ni mucho Ya menos. quisiera él. En Eso es lo que óptica, quisiera. definitivamente no luce bien. Ahora bien, eso también podría entonces enardecer y entonces encender el fuego de toda esa gente que yo no quisiera ver, que son la gente del enero 6 y mucha gente que es lo que queremos evitar. Porque no queremos tener imágenes de personas que se sientan en la violencia, ni mucho menos. Y obviamente, pues sí, sería una situación. Robert, pero acá hay un argumento que yo lo planteaba ahora. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un o cualquier expresidente. Se deben tener consideraciones especiales porque es Donald Trump y porque Donald Trump tiene el poder de convocar como hizo el 6 de enero. De ninguna manera. Yo creo que, hablando precisamente de Hunter Biden, yo creo que el mismo Merrick Garland fue el quien llevó a cabo un proceso para investigar a, digamos, lo que estaba sucediendo en torno a Hunter Biden, de la misma manera que hizo digamos, este consejo especial para la investigación de los documentos en Mar-a-Lago, precisamente porque ni el presidente regente, aunque obviamente está protegido, tiene inmunidad, pero nadie debe estar por encima de la ley, por una sencilla razón. Porque independientemente de quién suba al poder, sea republicano, sea demócrata, si tiene aspiraciones autócratas, si tiene aspiraciones autoritarias, como el señor Trump, puede volver a ocasionar lo que ocurrió el 6 de enero, que claramente fue un intento de golpe de Estado o como llaman el autogolpe de Estado. Ahora, lo que mencionaba la analista republicana, que se temía, porque aquí en Nueva York se temía que iba a haber protestas y que iba a haber el mismo nivel de violencia que ocurrió el 6 de enero, pues no fue lo que se pensó iba a ocurrir, a pesar de que ya había un esquema policial con barricadas alrededor del edificio de Donald Trump, simplemente por una razón, porque muchos de ellos, y esto han sido documentado por los medios de comunicación como político, muchas de esas personas temían que de llegado a cometer algún tipo de desorden público, serían arrestados y enfrentarían el mismo destino que muchas personas que decidieron tomarse por la fuerza el Capitolio. O sea que la gente puede que lo siga hasta cierto punto, pero no es tan tonta. Yo sí quiero decir lo siguiente,
hablando dentro del tema que se estaba mencionando de que por qué no dejamos de hablar de Donald Trump, pues obviamente porque Donald Trump, como vuelvo a mencionar, es una persona que sabe manejar los medios, pero yo creo que también es porque los republicanos no quieren despojarse de él, le lanzan ciertas críticas, pero no es una crítica fuerte, no es una crítica al unísono. Yo creo que es un disparo en el pie para los republicanos, porque porque estamos hablando que son las primarias. Puede que dentro de las primarias DeSantis y Trump tengan algunos adeptos y se selecciona el uno del otro. Pero viendo las políticas de Ron DeSantis, como decía la invitada demócrata en el estudio, con todo lo que ha hecho, que va en contramano de una tendencia a nivel nacional de respeto por los derechos civiles, por los derechos de reproductivos de la mujer, etcétera, etcétera. Si eso es lo que tienen los republicanos, pues yo realmente no le auguro un buen futuro al Partido Republicano. Y hay que ver lo que ocurrió también en las elecciones intermedias, donde 200 candidatos republicanos eran partidarios de Trump y perdieron. Entonces, los republicanos yo creo que en vez de enfocarse en temas de politización, enfóquense en buscar mejores candidatos que respondan a las necesidades de los estadounidenses. Ahora, Johannes, hay una realidad. Trump puede que no lo acusen, pero aún si lo acusan, él puede seguir siendo candidato. Y aún si lo procesan, puede llegar a ser presidente. Estamos en un escenario distinto, de una figura distinta de la política de Estados Unidos. ¿Tienen ustedes, los demócratas, cómo contrarrestar eso? Mira, yo lo que sé es que lo que vamos a ver es a un Trump que si trata de postularse como independiente, lo que va a es distraer del partido, la base, la va a dividir la base republicana. Pero yo quiero regresar a lo que mi colega estaba diciendo, y es la falta de liderazgo en el Partido Republicano. Yo quisiera ver un Partido Republicano que haga lo mismo que se hizo con Nixon, de decirle, señor presidente, no lo podemos ayudar, renuncie. Hay que recordar que el único presidente que ha renunciado ha sido un republicano. Entonces, yo quisiera ver eso de la parte republicana. Lo que vemos es un partido flacamente poderoso, donde permiten que 2 o 3 figuras sean lo que controlen el partido. Ahora, Ron DeSantis es una figura principal para ellos, que yo no entiendo cómo puede decir de Donald Trump a Ron DeSantis, que al menos Trump tiene más o menos un poco de carisma y tiene un entendimiento de los medios que Ron DeSantis no tiene, porque el pobre parece una caja de cartón cuando sale en televisión. Si yo pudiera comentar, mire, el problema que tiene Trump y el pueblo americano que lo apoya es porque antes de la pandemia, la economía de los Estados Unidos estaba creciendo a un nivel sin precedente. Gracias por la política dejada por la gobernación de Obama. También vemos que el presidente Trump pudo controlar la invasión que vemos de inmigrantes ilegales, de la China, también que son en las listas de terroristas, etcétera, y también el crimen que está desatado. Entonces, por eso es que el presidente Trump sigue siendo lista, qué invasión? Bueno, eso no existió. Tengo que ir a la pausa, pero hay una realidad. Ni un demócrata gana solo con demócratas, ni un republicano gana solo republicanos. Necesitan independientes, necesitan el voto más grande, que es el de las mujeres. Ese voto no lo tiene Trump. Vamos a ver si esta campaña le ayuda. Vamos a la pausa. Sure, you'll teach her to drive a car. Nueva York con Robert Valencia. Sí, simplemente decir que hay que respetar las instituciones. Esto es un país con división de poderes, dejar que la rama judicial en todos sus estamentos y sus divisiones hagan su trabajo. Yo, si fuera republicano, me encargaría de encontrar candidatos que realmente entiendan la realidad del país, porque simplemente como candidatos con Ron DeSantis o Donald Trump creyendo que entablar políticas mediante una guerra cultural, pues es no entender las realidades del país. Las elecciones tienen consecuencias y esto lo han vivido tanto en el 2020 como en el 2022. Rocío Vélez. Sí, las elecciones sí tienen consecuencias. Voy a concluir también un poco dándole ese giro. El Partido Republicano, como toda familia, sí tiene muchísimas variables y tiene gente que es independiente, libertaria, gente que es hasta más moderada, como esta servidora. Pero la realidad de todo es que muchísima gente en los Estados Unidos, esos 50 estados más otros territorios, se mudan a Florida, a un lugar bastante conservador, de gente de California, gente de Nueva York, de sitios muy liberales, especialmente durante la pandemia. Han encontrado en un lugar como Florida, en un mismo Ron DeSantis, un lugar donde les gusta. Así que hay que ver si las elecciones sí tienen consecuencias y vamos a ver cómo se perfila ahora para el 2024 si quieren un candidato. A mí no me gustaría que fuera Donald Trump, pero en las primarias vamos a decidir nosotros, nuestra familia, vamos a ver cómo decide la familia de los demócratas. Los demócratas y los activistas fiscales demócratas pueden continuar esta cacería de bruja, pero la realidad es que el pueblo americano quiere políticos, quiere líderes que puedan controlar la frontera, que puedan terminar la ola de criminales, que puedan ayudar a los niños en la educación, etcétera. Y los republicanos son los que ofrecen
esas policies para mejorar el futuro de nuestro país y nuestros hijos. Johanny. Yo diría que yo lo que quiero decirle al Partido Republicano es propongan legislaciones políticas que vayan a ayudar al pueblo. Tienen ya 2 meses en el poder y no han hecho nada en la Cámara Baja. Estamos viendo que siguen impulsando candidatos que cada vez son más extremistas, más que no proponen nada, no tienen ninguna plataforma, simplemente tienen manera de ofuscar y de decir cosas que no son la realidad, no son basadas en la realidad del pueblo estadounidense. Entonces yo espero que lo que veamos en las primarias demócratas sea algo que no se vuelva la primaria republicana sea algo que no se vuelva a repetir en otras elecciones, porque sinceramente los candidatos que han propuesto hasta ahora, ninguno trae ninguna agenda para mejorar lo que está sucediendo en este país. No hay segunda hora. Johannis, Art, Rocío y Robert en Nueva York, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por permitirnos ingresar a nuestros hogares. Es que Art ya la iba a seguir. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en Directo USA y el próximo domingo aquí en Choque de Opiniones de CNN.